¿cómo están? Un saludo nuevamente, un gusto de poder verles y contar con su participación. Les había pedido la clase de hoy para poder hablar de algunos temas, principalmente hacer un recordatorio de la clase anterior que fue de investigación operativa, de lo que fue programación lineal usando el método gráfico. Vamos a ver nuevamente algunos ejercicios para ir complementando esta actividad, ya que la tarea de esta unidad va a ser desarrollar y cumplir algunos ejercicios de programación lineal. También vamos a hacer una revisión de lo que tiene que ver con vinculación, de todo lo que es su curso tienen que desarrollar el proyecto de vinculación. Entonces le he pasado ya los documentos a su compañera Leti, para que pueda compartirles los videos, los documentos, y ustedes vayan editándoles y vayan viendo ahí qué documentos tienen que hacer, qué partes tienen que llenar. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una revisión de los pasos que se siguen para desarrollar un problema de investigación operativa mediante la programación lineal. Bien, igual de todas formas ustedes ya saben, cualquier duda que tengan me van compartiendo y vamos a tener las tareas cargadas ya en la plataforma. Ya les he subido alguna información y también un par de datos más, pero como les decía, vamos a hacer una revisión de lo que fue de cómo resolver los problemas de investigación operativa con programación lineal. En la clase anterior había tenido un pequeño problema con los videos y es que no se ve bien la parte de resolución de los problemas que les había hecho en una aplicación del teléfono, que se veía y se iba resolviendo paso por paso. Entonces, para poder realizar nuevamente, les voy a hacer una revisión de estos pasos, ¿sí? Bien, coméntenme si me escuchan los que están. ¿No tienen problema? ¿Está todo bien? Ya, perfecto. Entonces continuamos con la clase. Gracias, Carmen. A ver. Bueno, la clase anterior habíamos visto lo que es programación lineal, ¿cierto? Cómo ir resolviendo ejercicios de programación lineal. Entonces, esta clase vamos a reforzar esta temática, vamos a resolver un par de ejercicios más y vamos a ver qué pasos se deben seguir para solventar estos problemas. Bien, habíamos dicho que los ejercicios de investigación operativa y en este caso de programación lineal nos sirven para encontrar respuestas a problemas que tiene una empresa, en donde yo puedo tanto maximizar como minimizar un objetivo o un cálculo que necesito hacer para conocer mejor alguna proyección o la toma de decisiones que va a tener mi empresa. Puntos importantes que hay que tomar en cuenta aquí, que es la función objetivo, que es lo primero que nosotros debemos tener claro, esta definición de la función objetivo, la definición de restricciones, que son dos puntos principales a realizar antes de avanzar con el problema, y principalmente, por ejemplo, aquí en la definición de la función objetivo es donde yo les había hablado que es prácticamente definir la función x, y, ¿sí? Esta es la función objetivo que nosotros queremos desarrollar, que es lo que queremos resolver. Entonces vamos a encontrarle muchas veces como función de x, y, podemos encontrarle como función de z, podemos encontrar simplemente como una incógnita, por ejemplo, podríamos ponerle así, pero principalmente nosotros lo que vamos a usar es función z, ¿ya? O función x, y. También en algunos casos de ejercicios les ponen f de c, por ejemplo, o con cualquier letra que necesite el problema y que el ejercicio esté pidiendo que se use para su resolución. Y las restricciones son ecuaciones que nos permiten encontrar la solución a esta función objetivo, ¿sí? Eso como para recordar lo que vimos la clase anterior y que son como unos principios que tenemos para la resolución de los problemas de investigación operativa. Posteriormente lo que logramos con esto es la resolución, y para la solución usamos un método gráfico, haciendo la gráfica en un XY, como habíamos visto
en la clase anterior, ¿sí? Bien, los pasos recomendados, no se olviden, es entender el problema a fondo, o sea, tengo que leerlo claramente y tratar de entender para encontrar cuál es el objetivo y qué es lo que me está pidiendo el problema, qué es lo que quiere que resuelva. Entonces, yo tengo que entender muy bien el problema. Describir el objetivo, saber qué es lo que yo quiero encontrar. Esta descripción del objetivo prácticamente viene a ser encontrar la función que yo quiero, ¿no es cierto? La que les decía, función de z igual a qué es lo que yo quiero encontrar, qué diferentes puntos del problema me ayudan a encontrar la función z o la función de x, y. Bien, entonces, segundo hago la descripción de cada restricción, definimos las variables de decisión, que es lo que va a influir en la decisión que yo tome en el resultado, escribo el objetivo en función de las variables de decisión, escribir las restricciones en función de las variables de decisión y agregar las restricciones de no negatividad. Estas restricciones de no negatividad ya vamos a ver nuevamente, pero no se olviden que es cuando yo indico que la función de x debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y la función de y de igual forma tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí estamos indicando que yo no, que las otras ecuaciones no se me van a hacer negativas. ¿Listo? Esta es una restricción para que el ejercicio no se me haga negativo y no tenga un error en el problema. Bien, entonces, lo que vamos a ver es que tenemos un modelo matemático donde se representa el problema de forma matemática, con expresiones matemáticas en base a ecuaciones. Tenemos las restricciones de no negatividad, que son, como les indicaba anteriormente, variables que permitan que la ecuación no se haga negativa. Encontramos una solución factible, o sea, algo que nos permita encontrar la mejor opción dentro de todas las opciones que vamos a tener. Y la región factible, que es el conjunto de todas las soluciones posibles. Tenemos variables de holgura, tenemos la forma estándar. La variable de holgura son todas esas los datos que nos da el problema que están dentro de las ecuaciones de las restricciones. Y la forma estándar, que es la solución óptima que vamos a encontrar en el problema, ¿sí? Bien, tenemos los puntos extremos, que son las vértices que se forman al desarrollar el gráfico del problema. Vamos a ir formando, ¿no es cierto?, unos puntitos al momento de ir desarrollando el problema, que esos datos son las esquinas o los vértices, que les llamamos puntos extremos, y la variable excedente, que es la variable que nos permite encontrar esa restricción en una igualdad, o sea que cómo nosotros vamos a interpretar la solución que nos va a dar el problema. Entonces, vamos a ver nuevamente el ejemplo que habíamos visto en la anterior clase. Bien, este problema lo vamos a ir pasando ya un poco más rápido porque ya, como les decía, ya conocemos qué puntitos se deben seguir, ¿no es cierto? Entonces, los socios de un banco pretenden vender 2 paquetes A y B para construir un nuevo edificio. Cada paquete tipo A consta de una caja de chocolates y 5 boletos para una rifa. ¿Listo? Y cada paquete de tipo B, 2 cajas de chocolates y 2 boletos. Por cada paquete de tipo A vendido, los socios obtienen un beneficio de $8 y por cada lote de tipo B, $10. Entonces, aquí, como les decía, lo importante es encontrar cuál es el beneficio máximo, ¿no es cierto? Eso como para ir recordando. Cómo yo logro, de vender todos estos boletos, cómo yo logro tener un máximo beneficio, ganar la mayor cantidad posible. Por razones de almacenamiento me dice que no puedo tener un máximo no puedo pasarme de 400 cajas de chocolates en mi inventario y no puedo pasarme de un total de 1200 boletos para la rifa del coche, ¿no es cierto? Teníamos también que quiero saber cuánto tengo que vender de los boletos del paquete tipo A y del paquete tipo B.
para conocer el beneficio que voy a obtener. Entonces, la solución, primero tenemos que encontrar la función objetivo y el conjunto de restricciones. Entonces, X e Y son las unidades vendidas de cada tipo. Entonces vamos a representar a X como las unidades vendidas de paquetes de tipo A y Y como las unidades vendidas de paquetes de tipo B. La función objetivo será la expresión, como recuerden, tenemos función de X y Y, entonces me dice, ¿por qué usamos aquí 8 y por qué usamos 10? Aquí miren que estamos diciendo, función de X y Y, que es la pregunta, prácticamente lo que yo necesito resolver, es igual a $8 de X, aquí está X, unidades de vendidas del paquete de tipo A, más 10. ¿Por qué 10? Porque en el punto anterior nos decía, me voy a regresar, que el beneficio del paquete tipo B son $10 y el beneficio del paquete tipo A son $8. Entonces eso nos lleva a tener esta función objetivo, $8 de X y $10 de beneficio de Y. ¿Por qué uso 8 y 10? Porque lo que me pregunta el ejercicio es cómo logro un mayor beneficio. ¿Listo? Si tal vez tuviéramos el tiempo que nos toma, tendríamos que, quiero saber maximizar el tiempo de producción o minimizar el tiempo de producción, entonces ahí yo pondría los tiempos de producción y tendría que ver cómo es lo que quiero solucionar este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos aparecen dos límites que teníamos, ¿no es cierto? Un límite de cajas de chocolates, que nos decía 400 cajas máximo, y un límite de boletos para la rifa del auto de 1200. Entonces, estos dos puntos son como los que yo tengo, ¿no? 400 de límite aquí y 400 y 1200 acá. Entonces ustedes dirán, ¿por qué tengo X y Y? Y aquí, ¿por qué tengo 5X y 2Y? Entonces, aquí lo que vemos es que en cajas de chocolates, en el ejercicio anterior, vemos que tanto X como Y está compuesta por chocolates y por boletos. Entonces, aquí tenemos los chocolates del X y aquí tenemos los chocolates del Y. Y aquí en cambio tenemos los boletos del X y los boletos del Y, ¿no es cierto? Entonces este sería el paquete Y y este sería el paquete X y este sería el paquete Y. ¿Listo? Entonces esto es lo que me está limitando a poder resolver el problema sin tomar en cuenta estos valores. Entonces aquí yo tengo los límites que me pone. Luego tenemos las restricciones para que no se nos convierta en negativo, como les decía, que X no puede ser menor a 0, ni Y puede ser menor a 0. Entonces X mayor o igual a 0, Y mayor o igual a 0. Tenemos un sistema de 4 inecuaciones con dos incógnitas, queremos encontrar X y queremos encontrar Y. Listo, entonces pasamos al siguiente punto. Para resolver este problema tenemos que encontrar la región factible donde se va a encontrar la solución o soluciones del problema si es que existen. Representamos gráficamente las inecuaciones y tenemos que resolverlas. Entonces tenemos la primera ecuación, ¿no es cierto? Que era 5x 2y. Y la segunda, que bueno, aquí están cambiadas de orden, perdón, tenemos la primera x más 2y menor o igual a 400 y 5x más 2y menor o igual a 1200. Aquí hay un datito, cuando yo tengo esto menor que, al momento de hacer estas gráficas, quiere decir que todos los valores que yo tomo están para acá, ¿sí? Para este lado de la recta. Lo que vamos a hacer aquí, en este trabajo, al desarrollar estas ecuaciones, lo que queremos es poder graficar estas líneas de aquí. Tanto esta gran línea azul, ¿no es cierto?, como esta línea verde son las que queremos resolver al hacer nuestras ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las hacemos? Empezamos dibujando nuestros cuadrantes, ¿no es cierto?, X y Y. Para poder dibujar los cuadrantes, perdón un ratito. Normalmente, si quisiéramos resolver esto de una manera gráfica totalmente, tendríamos que usar una lámina de papel cuadriculado, ¿no es cierto?, para poder tener las medidas y hacerlo
centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, haciendo el dimensionamiento de los valores que voy teniendo. Vamos a ver entonces cómo resolvemos las ecuaciones. Lo primero, yo digo y va a valer 0, ¿sí? Para poder resolver mi ejercicio. Como en el ejercicio anterior me decía y mayor a 0 y x también mayor o igual a 0, entonces vamos a usarles en primero cada uno de los valores haciendo que y valga 0 y luego que x valga 0 para poder resolverlo, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos, despejamos en primer lugar de la ecuación y. Entonces, bueno, aquí está un despeje rápido, prácticamente. Bien. Uy, perdón, que se me pasó esto. Listo, entonces aquí tenemos un despeje rápido de la ecuación, ¿no es cierto? Lo que está haciendo en esta ecuación de aquí es, si nos vamos a la primera ecuación, ¿no es cierto? De 5x más 2y menor o igual a 1200. Entonces vamos a hacerla paso a paso, como igual ya habíamos visto en el caso anterior. Les voy a hacer la resolución de esta ecuación en el pizarrón. Nuevamente, para los chicos que sacaron integral, estamos repitiendo esta clase porque en el video que hicimos anteriormente tuve un problema con la pantalla y no se ha grabado la parte de la resolución del ejercicio. Entonces eso es lo que quería indicarles nuevamente para que todos vean, y también porque vamos a resolver unos ejercicios, va a quedar de tarea para la tarea de esta unidad, entonces necesito que todos estén claros de cómo se resuelve el ejercicio. Igual si nuevamente tienen preguntas en la resolución, me dicen nomás. Listo, entonces la ecuación nos decía